is Daniel Santamaría. And I am Iván Gutiérrez. We are a fifth semester students of Industrial Engineering of University EXI. Nosotros les vamos a hablar sobre la elaboración de la botella de Leyden. Este es un dispositivo eléctrico que nos permite guardar cargas. Este es un capacitor, el cual tiene dos conductores, uno que va en la parte interna y otro que va en la parte externa del dispositivo. La botella de Leyden es considerada históricamente como el primer condensador eléctrico fabricado en 1745. Para el diseño que vamos a usar en esta oportunidad, utilizaremos unas esferas de aluminio que van dentro de la botella y funcionan como un conductor interno. En este caso, ellas almacenan la carga positiva. Y en la parte externa se va a utilizar una envoltura o armadura, también sobre aluminio, que actuarán como la carga negativa. Recordemos que este diseño planteado funciona como un circuito paralelo en el que el plástico actúa como aislante de las cargas. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de nuestra botella, pues obviamente una botella con su respectiva tapa, una película de aluminio, tenemos unas bolas de aluminio que van a ser la parte positiva de nuestra botella. Vamos a utilizar dos cables con sus puntas previamente peladas para que tengan un mayor contacto con nuestras barreras, tijeras, cinta y un cortafrío. Vamos a comenzar. Bueno, el primer paso para construir nuestra botella de Leyden es introducir las esferas que ya habíamos hecho de aluminio hasta llenar completamente la botella. Es importante aclarar que la dimensión o el tamaño de las botellas no va a influir en el resultado final del experimento. Lo importante y lo que realmente debemos tener en cuenta es que el tamaño sea apropiado para introducirlas fácilmente. Bueno, acá tenemos nuestra botella ya totalmente llena con las esferas de aluminio. Vamos a proceder a hacer la conexión con el cable. Por otro lado, previamente hemos hecho un orificio en nuestra tapa por donde vamos a introducir el cable, ya que uno de los extremos debe ir dentro de la botella, haciendo contacto con las bolas de aluminio, y el otro extremo irá pues, en el exterior, donde vamos a hacer recibir la carga electrostática de nuestro televisor y hacer digamos que el canal por el cual el conducto por el cual van a pasar los electrones. Vamos ya a introducir el cable de esta manera y continuamos con el tercer paso. El siguiente paso es envolver nuestra botella con nuestra película de aluminio, cuidadosamente de no ir a romperla. La distancia del papel, digamos que no tiene una medida exacta. La idea es que la botella quede completamente cubierta, porque pues a través de ella es que se va a recibir las otras cargas. Y vamos a sobreponer. A continuación colocaremos nuestro cable, que va a ser de conductor de la carga negativa de nuestra botella. Finalmente tenemos nuestra botella ya con los dos polos, por decirlo así, y el siguiente paso es cargar nuestra botella de energía electrostática, que la vamos a obtener del televisor. Bueno, ya tenemos nuestra botella de Leyden armada, ahora vamos a proceder a cargar. Aquí lo que vamos a usar es la carga electrostática del televisor. Entonces vamos a pasar el cable que está introducido en la botella, que es el que va a quedar cargado pues positivamente. Esto pasa porque digamos que las bolas de aluminio lo que hacen a través del conducto, que es el cable, es compartir electrones. Entonces digamos que al irlos conduciendo pues va a quedar de manera positiva. Bueno, vamos a hacer la prueba. Queremos pues, tener un espacio totalmente oscuro para que se vea como la chispa que esto debe soltar.
Bueno, teniendo en cuenta el resultado de nuestro experimento, llegamos a estas conclusiones. La fuerza que conduce a los electrones de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración se conoce como potencial eléctrico o fuerza electromotriz. En este caso, como lo podemos evidenciar, es necesario que la fuerza electromotriz o el potencial eléctrico debe ser lo suficientemente fuerte para que los electrones que han viajado a través del conducto o cable puedan producir la chispa, que es el resultado de la interacción entre los electrones liberados y las moléculas del aire. El sonido de chasquido se produce por la expansión súbita del aire, teniendo en cuenta que este se calienta rápidamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.